Va, capítulo 3. ¿En qué se te va el dinero? Lo que debes saber para elaborar un presupuesto, ¿no? Me gusta mucho el orden. Normalmente nos vamos primero a esta parte del dinero y aquí siento que lo hizo de una forma muy humana. Primero te explico la importancia del ahorro, después, güey, ¿quieres lograr cosas? Necesitas saber ahorrar. Y ahora sí, vámonos metiéndolo. ¿Quieres saber hacer esto? Vámonos un poco a lo técnico, ¿no? Que sería la parte del presupuesto. Para empezar a ahorrar, necesitas un clavado profundo en ingresos y gastos y sobre todo en qué tan diferentes son de nuestro presupuesto ideal. Entonces, para que esto sea útil, necesitamos arreglar nuestro desorden financiero y es revelador, muy revelador, sobre cómo vivimos y cómo usamos nuestra lana. Entonces, sí, o sea, dime en qué gastas y vamos a ver qué te importa, es la Ajá, realidad. y te diré tus prioridades, sí, sí, sí. Exacto. Y esto prácticamente a lo que nos tiene que llevar es a las áreas de oportunidad para recortar, ¿no? O sea, una vez que tienes eso, es como ver por dónde se le va a recortar. Siguiente, ¿qué necesitas saber? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? Y la diferencia entre las dos. Y esto va teniendo tablitas. Entonces, sí les sugiero mucho. Saben que hay libros que yo les digo, con que nos escuchen ya está bien. Cada quien, ¿no? O sea, pero hay libros que sí les decimos, no, sí lo necesitas. O sea, si neta esto te clavó, sí necesitas ver la tablita. Sí. Yo creo que Sofía Macías es de los que sí. Siguiente, necesitas realizarlo anualmente para ver toda la información. Entonces me gusta que sea como esta parte anual, porque sí, cierto, te revela mucho saber en los meses que show, ¿no? Porque si solo te basas en un mes, puede ser engañosón. Pues sí, porque hay gastos y ella le llama gastos estacionales. Por ejemplo, la tendencia, el pago anual de las primas de seguros, inscripciones a la escuela, impuestos, vacaciones, o sea, que no se repiten todos los meses. Entonces, como para evitar eso, mejor el presupuesto anual, ¿no? O sea, ver el panorama completo. Para los gastos estacionales puedes hacer una lista incluso por separado e ir pensando con qué, cómo lo puedes financiar. Por ejemplo, ahorros de cada mes, el bono, el PTU, una parte del aguinaldo y es tal cual una tablita en donde nos pone el gasto, el mes, gasto, monto y el mes. Entonces en enero en febrero Entonces también se me hace como bastante bien para que se pueda considerar. Siguiente, el momento en el que recibes el dinero es importante también para la planeación. Ahorrar con anticipación para cuando se presente el desembolso. Lo que decíamos hace rato, o sea, si empiezas a tener esta onda de vivo en casa de mis papás, pero voy a ir apartando como si ya estuviera rentando o pagando una hipoteca, pues ese dinero después te va a servir de colchón para el desembolso cuando sí suceda, ¿no? Entonces eso me gusta. Siguiente, no te olvides de los gastos cíclicos que se repiten a lo largo del año con cierta periodicidad. Y la parte que nos gusta en un buen presupuesto, y obviamente la tenemos que poner, es los ingresos. Recordemos que los ingresos son netos, ¿no? Siempre quitándole el impuesto, siempre quitándole esta parte, para saber, lo importante de los ingresos es saber realmente con cuánto cuentas tú para administrar. Esa es la intención del ingreso, ¿no? Entonces, lo que quisiéramos borrar, pues son los gastos, pero pues no se pueden borrar, hay que entenderlos. Utilizas lo que te permite entender mejor en qué se te va el dinero. Por ejemplo, hay personas que utilizan uno, nivel de prioridades, es decir, empiezan por sus prioridades, que las tienen como muy claras, o dos, entre fijos y variables, ¿no? Entonces ahí también te pone las tablas y tú decides como por dónde te puedes ir. La parte bonita del presupuesto, Abril, es que no hay una sola manera de hacerlo, pero la base siempre es la misma. ¿Sabes? O sea, hay quien lo hace de una manera, hay quien lo hace de otra, pero la base siempre va a ser detectar ingresos, gastos y diferencias. Es como las papas fritas. ¿Cómo? Sí, ya sé, yo sé ejemplos bien raros. O sea, por ejemplo, la mayoría nos gustan las papas fritas, pero todos las comen diferente. Unos los comen con mayonesa, otros con cápsula, otros con no sé qué. Unos comen al principio de su comida, otros los comen de final, otros los compran en medio. O sea, pero al final es lo mismo. O sea, la diferencia es el gusto de cada El quien. orden, ¿no? Exactamente. Siguiente, el objetivo de ambos casos es recortar, o sea, da completamente igual, lo que queremos es buscar eso. ¿Para qué? Porque ahí en el recortar es donde estamos buscando la posibilidad de ahorrar. Y entonces tú puedes hacerlo escrito a la antigüita, tal cual, cuadernito, vámonos, todos los gastos, desde el más pequeño hasta la renta, luz, etcétera, o la tecnológica, ¿no? ¿Cuál se refiere a la tecnológica?
tarjeta de débito y que reduces el pago en efectivo. Entonces, pues todo te va a quedar como en el estado de cuenta y en los movimientos, ¿no? Entonces, si tus ingresos son mayores que tus gastos, estás del otro lado. ¿Va? O sea, si te está sobrando, ya estás del otro lado. Siguiente, si los ingresos son igual que el gasto, hay que ver qué recursos extras, ¿no? Y si el ingreso es menor, seguramente estás endeudado. Entonces, tienes que ver en dónde estás para saber de ahí cómo Sí, vas a o sea, salir. no hay pierde, ¿no? Solamente hay tres posibles resultados. Exacto. Siguiente, hay una tabla de equilibrio, ingresos, gastos y la diferencia, ¿no? Y entonces ahí es en donde vamos a detectar en qué punto estamos. Y ahora sí, la técnica para registrar los gastos, ¿cómo sería? Técnica para registrar gastos puede ser de lo que más valoro a lo que menos me importa, que era la cuestión de prioridades, y todos tenemos un patrón de consumo. Probablemente lo que consumiste el mes pasado, sueles consumirlo los siguientes meses. Entonces tú observa también este patrón. Y el siguiente, que es el de gastos fijos y gastos variables, fijos entendiendo que es renta, súper, comida, etcétera, o sea, todo lo que necesitas para vivir. Y variables son, incluso ya también en variables pone pago de impuestos, etcétera, que a veces va cambiando el monto, ¿no? Entonces, también es una forma de verlo. Son como necesarios, pero variables. Ajá. Exacto. Y teniendo las áreas, hay que decidir las áreas de recorte y tienes que detectar justo las fugas porque todo eso es lo que boicotea el ahorro. Entonces, si ya por algo no encuentras qué reducir, déjalo reposar y vuelve en días. O sea, si ya sientes que te empiezas a abrumar y dices, es que ya no te... Déjalo, respira, salte y luego vuelves. Eso ayuda muchísimo. Sí, Ajá. sí, sí, sí. Y sí va a llegar un momento, Abril, en que probablemente dices, neta, ya no tengo que recortar o neta, Zaira, no manches, Ya o no es sea, vida, sí. ya Ujú. no es vida, ¿qué se necesita? Y es muy gacho esto, pero ingresos extras, no te está alcanzando ni con... Entonces, eso es muy fuerte, es como, entonces, o te mueves, o emprendes, o cambias de chamba, o sea, ¿no? Ujú. O de sugar, ajá. Exacto. Entonces, aquí tienes que identificar los gastos grandes en tu vida, gastos hormiga y comisiones y cobros. Y prácticamente el ahorro debe incluirse desde el presupuesto. ¿Por qué? Porque desde que llega el dinero tú tienes que saber hacia qué cantidad se va a ir. Aquí, por ejemplo, en nuestra plantilla de presupuesto, Abril, yo pongo ya ves que tenemos, bueno, nosotros lo dividimos en el presupuesto como está y en el ideal. Una vez que te mueves al ideal sería un ejemplo. Este mes mi ideal es ahorrar el 30%, ¿no? Ok. Y resulta que mi tablita va, con el tiempo se va ahí actualizando todo el tiempo. Cada que le caiga dinero se va actualizando. Voy en 15%. Chin, o sea, me estoy quedando lejos del ideal. ¿Qué sucedería el siguiente mes si terminara en esa cantidad? 15 y 30. Lo vuelvo a poner. Y a lo mejor no pongo el 30, pongo el 20 que se ve más alcanzable. Entonces, aquí me gusta mucho que habla de esta parte de debe incluirse. ¿Por qué? Porque eso hace que el ahorro desde un principio ya está en tu cabeza y después te clavas también con los porcentajes, ¿sabes? De que "Ay, cuánto quiero que se ahorrando". Entonces, la verdad sí, sí tiene que ir presupuestado. Siguiente, compra algo invaluable, un buen presupuesto. Tranquilidad, libertad financiera y margen de maniobra. ¿Por qué? Porque justo cuando tú empiezas a ver lo que te acabo de decir. Voy en la quincena y resulta que, oye, tengo 15 días más, tal vez sí le puedo bajar al gasto, tal vez no voy a esta comidita el domingo, tal vez, ¿sabes? Pero si no tienes ni idea, pues te esperas hasta al final y ahí ya es cuando te andas tronando los dedos, ¿no? Entonces, esto lo que nos invita es paciencia y cambiar hábitos. Entonces, me gustó.